Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón, y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y se señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí nosotros estamos viendo que el hombre fue creado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Luego dice, cuando Dios forma al hombre, dice que lo forma conforme a su imagen y a su semejanza. ¿En qué se refería? En lo intelectual, en lo moral y en lo espiritual. También el Señor nos crea tripartitos, que significa alma, cuerpo y espíritu. Entonces vemos que cómo Dios comienza a crear al hombre. Pero ¿por qué vemos que hay un estado de inocencia, hermanos? Miren, si ustedes me acompañan a Génesis capítulo 3. Versículo 3, vamos a leer desde ahí en adelante, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto nos muestra y nos demuestra conforme a la palabra que ellos habían sido creados en un estado de inocencia. ¿Por qué? No sabían lo bueno y lo malo. ¿Ustedes creen que un bebé recién nacido sabe qué es lo bueno y lo malo? ¿Ustedes creen que un recién nacido sabe qué es frío y caliente? ¿Va que no? Entonces hay un estado de inocencia, hermano, y habla también acerca de que no había en ellos malicia. ¿Por qué? Ellos estaban desnudos, ¿verdad? Adán y Eva estaban desnudos. No había malicia entre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ya comen del fruto prohibido, dice la palabra nos enseña, y Jehová les dijo que cuando ellos lo comieran, de cierto iban a morir. Habla de una muerte espiritual y una muerte física. Entonces, ¿por qué? Porque también iba a entrar principalmente el pecado. Entonces, es algo tremendo, hermano, cuando nosotros vemos que todo esto viene por causa de la desobediencia. Entonces, esto nos muestra también otra parte, lo que habla acerca de su caída, la caída del hombre, que fue algo bien tremendo, ¿verdad? Lo que ellos pues desobedecieron a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Nos sentimos mal, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y seré la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, sabemos que cuando pecamos nosotros nos sentimos mal, pero ahorita en este tiempo de gracia podemos acercarnos al Señor y pedirle perdón. Pero como la desobediencia del hombre al principio trajo muchas consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entró la muerte. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo comienza a decir, por un hombre entró la muerte, que fue Adán. Sí, pero por el Hijo del Hombre, que viene la salvación. O sea, que Jesucristo es el segundo Adán, ¿verdad? Que por medio de él viene la salvación, la redención para todo el mundo. Por eso nuestro mensaje siempre es cristocéntrico. Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, Cristo bautiza. Entonces nosotros siempre tenemos que hablar de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como el hombre, hermanos, pues comienza es desobediente y vienen las consecuencias. ¿Alguien me quiere ayudar con Lucas 16, 19, 31? hermano. Sí, Lucas 16 del 19 al 31.
Al 31. 16. Capítulo Sí, 16. capítulo 16, versículo 19 al 31. 19 dice, es del rico y Lázaro. Sí. Dice, ¿lo lees, hermano? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hablaba también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas. Hasta el 31, brother. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que no moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿31? Le dijo, si no les haces caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Fíjense, hermanos, el pecado hace muchos estragos dentro del hombre, porque aparte de que hay una muerte física, hay una muerte espiritual. ¿Y cómo lo comprobamos? Dice ahí la palabra que el alma del rico, ¿qué era? Atormentada. Estaba siendo atormentada. Entonces, en polvo eres, en polvo te convertirás. Pero nuestra alma, el Señor dice en Ezequiel: todas las almas son mías, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El alma que pecare, dice, esta morirá. El Señor no quiere que el impío, que el injusto, que el pecador muera sin Cristo Jesús, que vaya siendo atormentado al lago de fuego, porque Jesús dijo que el lago de fuego había sido preparado para Satanás y sus ángeles. Pero ¿por qué nosotros como hombres, verdad, la humanidad va al infierno? Por la desobediencia, por el pecado, porque no hay arrepentimiento. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. El único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad y perdonarnos es Jesucristo. Entonces, vemos aquí algo bien importante, hermanos, que cuando el hombre comienza a pecar y no se arrepiente, bueno, el fin es el infierno. Muchos dicen, ¿verdad? Todos los caminos nos llevan a Roma, hay un dicho por ahí. Pero nosotros sabemos que hay un camino que nos lleva al Padre, y este solamente es Jesucristo. Y también, por ejemplo, ustedes saben que a Dios le duele en su corazón cuando el hombre maquina maldad. Miren, ¿dónde lo podemos ver en la Escritura? Vamos a Génesis, otra vez al primer libro. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Amén. Amén. Versículos 5 y 6. ¿Quién me puede ayudar, hermanos? Y el hermano. ¿Hasta ahí? No. Por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste eran solamente mala todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar
por haber hecho a hombres en la tierra y se sintió herido en el corazón. Fíjense, hermanos, como por ejemplo la Reina Valera lo traduce así, dice, y le dolió en su corazón. Entonces, hermanos, es algo bien importante ver cómo el Señor pues le duele, ¿verdad? Miren, vamos, ¿qué les parece si aquí en este programa en el Lisboa vamos a ver el significado de esa palabra? Dolió, en lo que habla acerca en la palabra hebrea. Dolió, dice atzab, dice raíz primaria, propiamente tallar, fabricar y moldear. De aquí dice preocuparse, dolor o cólera. Dice culto, dañar, doler, dolor, enojar, entristecer, hacer, herir, pervertir, pesar, tristeza. Entonces dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, si nosotros vemos el conjunto de las palabras y todo lo que dice el versículo y todo lo que dice antes y después, el contexto del antitexto, entonces nos muestra que Jehová estaba triste. ¿Por qué? Porque el hombre estaba maquinando maldad, estaba pecando, ¿verdad? Entonces es bien importante ver esto, hermanos, que al Señor pues le duele, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan. Es más, la Biblia nos enseña en la carta a los Efesios que el Espíritu Santo puede ser contristado. Miren, hermanos, capítulo 4 de la carta a los Efesios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, hermanos, nosotros con nuestras actitudes y con lo que nosotros también hablamos podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo, con el cual nosotros hemos sido sellados. Una vez, ¿quiénes son sellados con el Espíritu Santo? Los que son salvos, los que han recibido a Cristo Jesús. Mientras, si no has recibido a Cristo, bueno, la Biblia nos enseña que no eres sellado con el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos enseña, cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él comienza a ponerte ese sello. Él comienza a hacer una regeneración, una transformación, dice la palabra. Ya habéis sido regenerados, que es transformados. Dice, y justificados y santificados, dice, en el nombre del Señor, dice, y por el Espíritu Santo. Entonces la sangre de Cristo comienza a obrar en nuestra vida y el Espíritu Santo también comienza a obrar. Pero ¿por qué les he hablado de esta parte? Porque el pecado, hermano, ha hecho que la desobediencia ha hecho que el hombre sea totalmente destruido por causa de él. Pero el Señor preparó la redención. El Señor preparó en Génesis 3:15, nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo y de que Él iba a aplastarle la cabeza al diablo. Dice que sí, que Él iba a ser herido, ¿verdad? Pero que Jesucristo le iba a dar el golpe final. Miren, vamos ahí a Génesis. Génesis capítulo 3. $3.15. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Saúl. Hola. Bueno, No será así, replicó el Señor, el que mate a no, es 3.15, ¿verdad? Sí, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ellas, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú lo morderás el talón, tú le morderás el talón. Bueno, hasta ahí. Fíjense, ahí habla acerca de que
Jesucristo, esa es la promesa de redención que el Padre preparó, ¿verdad? Hablando de la simiente que habla aquí de la mujer es Jesucristo. Jesucristo le iba a herir en la cabeza, ¿por qué? Le iba a dar el golpe final. Dice la palabra en la carta a los Colosenses lo siguiente, hermanos. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense qué hermoso es ver cómo nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo, ¿verdad? El enemigo nos hizo caer a la humanidad. Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces es bien importante ver, hermanos, cómo el Señor prepara aquí la redención, prepara aquí la vida eterna. ¿Y dónde se encuentra la vida eterna, hermanos? Miren, la palabra redención en el griego es agorazo, comprar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta palabra? Que Jesucristo nos compró a precio de su sangre, a precio de que Él pagó por nuestros pecados, de que Él fue a la cruz del Calvario. Él pagó por cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen, hermano? 2. Y si alguien me puede ayudar de una vez con Apocalipsis 5:9. Y otro hermano, William, ¿me puedes ayudar con Romanos 5? Junior, Mateo 28. Sí. El Apocalipsis ya lo tengo, 5:9 ya lo tengo. Bueno, dejen, yo les voy a decir Primera de Juan. Amén. 2. Ok. ¿2 qué? Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Amén. Uno y 2. Sí. ¿Lo sabes de memoria? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Luego vamos a 5:5 va. sí. Amén. Bueno, vamos a leer lo que es Apocalipsis 5:9. 5:9 dice: y entonaban estos nuevos cánticos. Estos cánticos. 5:9. Apocalipsis 5:9. 5:9 dice: y entonaban estos nuevos cánticos. No, pero todo junto. ¿Nada más en eso? Sí, hermano. ¿Qué versión es esta? ¿Qué traducción es? Espérame. Y entonaban estos nuevos cánticos: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre. Compraste para Dios gente de toda raza, lengua. Toda lengua. A ver, déjala yo aquí. Dice: lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces esto nos muestra el sacrificio de Jesucristo, la redención, ¿verdad? Lo que Él nos compró por precio de sangre. Luego en Romanos 5:12 al 21, ¿qué dice Willy? 12. Dice: por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero nadie se imputa pecado cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, a la semejanza de la
transgresión de Adán, el cual tiene un parecido con el que había de venir. Ok. Entonces esto habla del segundo Adán, que hablábamos hace un momento, que es Jesucristo. Y luego dice en Mateo 28, del 1 al 7, ¿qué dice, Junior? ¿Del 1 al 7? Sí, del 1 al 7, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿También siete? Sí, es al 7, bro. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Fíjense, hermanos, ahí nosotros notamos que la salvación es por medio de Cristo Jesús, que Él se levantó de entre los muertos, por eso Él nos compró a precio de sangre, ¿verdad? La redención, y tenemos la esperanza en Cristo Jesús, la vida eterna que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Lucas 24, 44 al 49, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vemos, hermanos, algo bien importante, hermanos, acerca de la redención, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El hombre pecó, la caída, el hombre pecó, pero tenemos la esperanza, la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? La esperanza que tenemos para tener la vida eterna. No sé si hasta aquí, hermanos, tengan alguna pregunta que quieran hacer acerca de esto que estamos hablando. Con confianza, hermanos, ustedes hablen, no. El pecado. Sí, Ahora estaba viendo algo del pecado. sí. Dice que no es solamente arrepentirse, sino tratar de remediar a quien ofendiste. ¿En base a qué, bro? Cuando tú ofendes a una ejemplo, persona. Por ejemplo, yo robo Ajá. un dinero y me arrepiento y le pido a Cristo sinceramente Que te perdone. que me perdone, pero no regreso el dinero. Ah, ok. Entonces dice, pues ahí está el video, Sí, sí, dice sí. que no, o sea, es mejor que lo regrese ante los ojos de Dios. Sí, pues eso es bueno. Por ejemplo, cuando tú puedes remediar las cosas, pero cuando ya no se pueden remediar las cosas, o sea, tú le pides perdón a Dios, pero Dios, o sea, puede, o sea, y te perdona, ¿verdad? Entonces, sí es bueno, por ejemplo, y si en ese momento tú puedes regresar las cosas, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero si hay veces en que pasa, hermano, de que Sí. tal vez uno dice, no, pues es que ya son mucho de eso. Sí, Pero que hermano, a veces el Espíritu de Dios, Sí. o sea, te inquieta. Y pues uno dice, no, pues acompaña y todo, y aunque hace mucho, pero pues como quiera, cuando es de Dios, pues, como digo, uno se inquieta. A mí también me ha pasado de que, por ejemplo, así, cuando estaba en el instituto, recuerdo que llegué a una tienda y sin querer, pues no pagué las cosas, una cosa que llevaba. Pero como ya estando acá en el instituto, o sea, dije, pues, yo a la vez dije, pues puede yo haberme regresado por haberlo pagado. Pues ya tiempo después que fuimos a evangelizar, o sea, pues el Señor, pues, imagínense cuánta gente no entró a una tienda y pues le dije, no, pues a mí me pasó esto y así, pues yo, pues, que aparte de pagar el producto, pues yo pues, quiero pedir una disculpa también.
pues como le digo, o sea, cuando el Espíritu de Dios uno empieza a tratar y tratar, o sea, uno lo inquieta y pues cuando uno ya, ¿cómo se le puede llamar la palabra? Cuando uno va, hermano, a restituir. Sí, sí, sí. Cuando uno ya restituye, pues hágale cuenta que eso se va. Ya como- Pero si es, a ver, bueno, pues, es mi Sí. punto de vista. No, y está bien, brother, porque el Espíritu Santo trata con nosotros. Por ejemplo,